Todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a la Señal de la Verdad Radio Nuevo Mundo en Curicó. Estamos en este día 2 de mayo de 2026 junto a ustedes y con ustedes para poder analizar, comentar, reflexionar sobre lo que pasa en Chile, la región y el mundo. Siempre por la Señal de la Verdad Radio Nuevo Mundo. Estamos también con nuestro programa a través de Facebook Live Nuevo Mundo Curicó. Nos busca ahí la página de nuestra radio con toda la programación, con todos nuestros programas, con nuestras emisiones, y también en la página de Facebook Manifiéstate Curicó. Ahí nos busca y nos va a encontrar para poder comentar y decir cositas, muchas cosas en este diario vivir. A todos quienes están en el 102.3 del dial, en el FM también, porque somos radio. Junto a Cristian González en la dirección, en los comentarios, Pato Parra en la mesa, quien les habla, Rodrigo Berríos. Aquí estamos, compañeros, trabajadores y trabajadoras. Buenos días. Días no vas como estoy salvando últimamente, porque en un país de doble ética, de doble moral, es imposible tener buenos días. Estamos en un país de hipócritas, nos gobierna un hipócritas y es donde hemos escogido mierda, porque si la gente se creyó que este iba a ser una batalla contra la delincuencia, poco a poco nos vamos dando cuenta que son delincuentes los que nos están gobernando. Así que días nomás. Totalmente hipócritas, pechoños, mentirosos y negacionistas del trabajador y la trabajadora, como lo vamos a comentar. Cristian, buenos días, trabajador ancla de esta casa radial. Buen día. Sí, concordando con ustedes y aseverando que es absolutamente cierto lo que dicen, yo sí diría que siempre es un buen día para vivir un día más, independiente de las condiciones materiales que tengamos, eh, ya sean ellas escasas o nos sintamos completamente atropellados por la clase dominante en este caso. Siempre un buen día para estar vivo y para luchar, porque como buen revolucionario, la lucha es la que nos hace libres. Así, en la lucha, no el trabajo, como esa frasecita que tenían los campos de concentración que parece que quiere reivindicar con estas señales que no son menores respecto a lo que es el 1 de mayo. Es parte de la pauta, tenemos mucho que hablar sobre Chile y el mundo. Vamos con este 1 de mayo, Día de los Trabajadores y Trabajadoras, de las luchas internacional en prácticamente todo el mundo, salvo, paradójicamente, en algunas naciones, y no es menor aquello. En Estados Unidos, en Australia, en el Reino Unido y en Arabia Saudita y Nigeria, en algunos países, el 1 de mayo no es el Día de los Trabajadores ni las Trabajadoras. Son países anglosajones los que justamente el sistema capitalista afirmó la explotación del hombre por el hombre, ¿ya? De tratar al ser humano como bestia de carga, como bestia de trabajo para el beneficio del capital, ¿ya? Del capitalista, del especulador. Son esos países los que los 1 de mayo no son ni feriados, ni tampoco se hace reivindicación en el calendario a los trabajadores y trabajadoras. Obviamente hay sectores de la sociedad que reconocen aquel 1 de mayo, pero no hay día feriado en el calendario. Y quienes se movilizan los 1 de mayo en esos países son los sectores conscientes del rol y la importancia del trabajador y la trabajadora, ¿ya? Y en el resto del mundo, casi por convención internacional, y no solamente por convención internacional, sino también porque es un día de lucha reconocido, es un día donde los trabajadores y trabajadoras se manifiestan por sus derechos, por la defensa y por reconocerse a sí mismo como tal. Revisen eso, justamente son estos países anglosajones los que el 1 de mayo no lo tienen incorporado como día festivo ni de reivindicación de los trabajadores y trabajadoras. Vaya casualidad. Pato.
Bueno, que es un día que en este país también se ha intentado borrar por muchos tiempos. Hay muchos gobernantes que le incomoda el Día de los Trabajadores. Le incomoda que la gente salga a la calle a nivel nacional a reivindicar los derechos que por años, por décadas, se han obtenido y no en forma gratuita. Recordar a los mártires que han dejado la vida en estas luchas. Son muchos los mártires que han dejado la vida para obtener lo que hoy en día el trabajador tiene como derecho. Derechos que hoy en día se nos quieren quitar, derechos que nos quieren borrar, derechos que se nos está casi a 2 meses de un gobierno sionista, fascista, nazista, eh, nos quiere expropiar aquellos derechos que hay mucha gente no sabía que eran derechos conseguidos por la clase obrera. Quieren extirpar a la clase obrera. Muy bonito el lienzo que ayer se exhibía en la Alameda de Curicó que decía, somos trabajadores, no colaboradores. Claro. Porque está este principio que el modelo neoliberal, sobre todo en el área de los servicios, muy fuerte esta retórica, respecto a que la persona que su fuerza de trabajo está vendida a lo que es el sistema neoliberal, ya como trabajador asalariado, precarizado, eh, te ponen como colaborador. Colaboradores, no sé, po, colabórame en una minga, por ejemplo, en el sur. Y todos nos repartimos algo festivo dentro de esa minga. Yo colaboro para trasladar tu casa, para reparar un techo, para un jardín, con o sin retribución. Ya, yo colaboro con esa necesidad. Pero si el empresario se lleva la plusvalía de tu tiempo, de tu trabajo, de tu mano de obra, la retribución no corresponde a lo que yo puse para esa ganancia, po, ya claramente. Entonces, ese menoscabo no solamente parece que está instalado desde arriba, desde el poder del capital, sino que también, lamentablemente, dentro de la retórica de estos tiempos del trabajo. Sí, era. Tú anunciabas algunos hechos de colaboración que tenemos, que también parte del trabajo voluntario, del voluntarismo. ¿Mm? ¿Mm? Colaboramos porque nos nace, porque tenemos conciencia de clase. Colaboramos porque vamos a festejar algo bonito, el ayudar, el transformar de alguna otra forma un mejor y posible vida para la persona que se está colaborando, el traslado, porque tú hablas de la Minca. La Minca es una colaboración de todos juntos para llegar a un lugar más adecuado que ha escogido una familia para trasladar a su casa. Claro. Y se termina con una gran fiesta, con una alegría en sí. ¿Mm? ¿Eh? Eso es el colaborar. Colaboramos para hacer una plaza pública, colaboramos para arreglar un sitio de yace, para hacer una cancha, colaboramos porque ahorita a la vecina se está lloviendo la casa y vamos todos a ayudar, colaboramos. Mm. Y, ter- Colaboramos para hacerle casa a los perritos. Mañana, y colaboramos y terminamos en todos esos hechos, terminamos sirviéndonos un pedazo de pan, felices, contentos del trabajo realizado. Entonces, meter el que la burguesía quiera ponernos colaboradores, está bien por ellos, porque nos pagan migajas, nos dan una mierda. Entonces, como trabajadores exigimos un derecho a laborar, como colaboradores vamos en formas voluntarias. así es. Cristian. Sí, mira, para empezar a hablar del 1 de mayo, creo yo que nunca es tarde o siempre es prudente o conveniente recordarle a la gente por qué se conmemora el 1 de mayo, el Día de los Trabajadores, y que efectivamente es una conmemoración y no una celebración, porque hace falta recordar, ¿cierto?, que 5 de aquellos primeros manifestantes en la huelga que comenzó
si no me equivoco, profe, a ver si tú me corriges, 68 me parece, 1868, el 1 de mayo, derivó precisamente el 4 de mayo en una huelga de más de 20.000 personas, en las cuales se produjo una gran represión y fueron detenidos 30 de los organizadores de aquella manifestación, de los cuales 8 fueron sometidos a juicio. 3 de ellos salieron solo con consecuencias de cárcel y 5 de ellos fueron ejecutados a través de la pena de muerte. Es así de crudo y terrible ese caso por el cual se indicó que el 1 de mayo, ¿cierto?, iba a ser el día de conmemoración para todos los trabajadores del mundo, porque además esa huelga derivó, ¿cierto?, en una de las cosas más importantes también en la jornada laboral de las 8 horas. En algunos países y en algunos estados de Estados Unidos, no en todos. Eso es muy importante comentárselo a la gente y si quieren, veo que tienes algo que decir, dale para después decir sobre lo que pasa hoy. Es que eso es lo paradójico, es en Estados Unidos donde, a ver, la lucha de los obreros en general en el modelo capitalista, del capitalismo inicial, o del capitalismo industrial más bien, ¿ya? Es el que justamente alimenta esta muestra de lo que es la sociedad y la explotación, ¿ya? O sea, cuando el capitalismo industrial se fortalece, se asienta como tal, como modelo, fines del siglo XVIII, fines del XVIII, ya en el siglo XIX, con todo lo que es la revolución industrial, muestra lo que llega a ser la avaricia del capitalista, ¿ya? O sea, que maneja los medios de producción y cómo se da la explotación del ser humano. Lo que decía Cristian justamente en 1868, esta primera movilización en Estados Unidos, en Chicago, donde posteriormente en 1886 se da lo que es la gran huelga, ¿ya? Con centenares de miles de trabajadores movilizándose y que deriva en este juicio a los 8 de Haymarket, ¿ya? Este juicio que muestra cómo el capital persigue y trata de frenar las luchas sindicales y la lucha obrera por lo que es las demandas iniciales. Ya, 8 horas para trabajar, 8 horas para dormir, 8 horas para vivir. O sea, la reducción de la jornada laboral fundamentalmente. Entonces lo que dice Cristian es principalmente desde Estados Unidos, por eso lo paradójico, a lo que se llega a esta convención de unificar todas estas reivindicaciones, todas estas luchas en esta fecha del 1 de mayo. Ahora sí, Cristian, dale. Sí, a lo que iba, fuera de cierto, empezar a hacer claridad en aquellos que de una u otra forma no tienen muy claro, porque a veces uno por los medios de comunicación empieza a escuchar distintas versiones de lo que se conmemora o lo que no se conmemora, por ejemplo, y aunque parezca una cuestión semántica, muchos dicen el Día del Trabajador y las Trabajadoras, cuando los trabajadores somos todo un universo independiente, ¿cierto?, del género de cada uno. Somos trabajadores y punto. Así como somos personas, ¿cierto? O escuchamos en los medios de comunicación masivos el Día del Trabajo. Y eso precisamente tiene que ver ya con una manipulación. Totalmente. Con sacarte de lo que realmente es o lo que realmente significa. Porque el Día del Trabajo es bastante inocuo si es que lo miramos. No dice nada. No dice nada porque ellos no quieren que diga nada. No sé si me explico. Pero también tenemos que decir que es importante, ¿cierto?, lo que ha sucedido este pasado 1 de mayo en las distintas ciudades de Chile,
donde se vio una movilización, especialmente en la región metropolitana, por parte de los trabajadores. Decían que más de 60.000 personas marcharon, pero yo quiero reflexionar sobre la no participación de los trabajadores organizados. ¿Y por qué lo digo? Porque hay una gran cantidad de gente que está organizada. Yo no sé en términos concretos el nivel o el porcentaje de trabajadores que están organizados. Me parece que es cerca de un 12% hoy. Aproximadamente. Pero lo que me preocupa es que de esa cantidad de trabajadores organizados no se refleja la movilización o no se refleja la conmemoración que debiese verse en un día tan importante para los trabajadores. A mí me llama la atención, por ejemplo, que en sindicatos del retail especialmente hagan su fiesta privada y que lo celebren con cóctel, lo celebren con música y hasta sus bailoteos se peguen, cuando lo que debiese ser cada 1 de mayo es una jornada de lucha, reivindicación sobre todo lo que resta por conseguir para los trabajadores, que son los que generan la riqueza en los países. Así que me parece que sobre ese tipo de cosas tenemos que reflexionar, y también hay que hacer pegarle un pequeño tirón a los dirigentes sindicales, los que tienen sus organizaciones de base, que incluso no podemos, ¿cierto?, no reconocer, se esmeran en conmemorar este tipo de fechas. Lo intentan hacer lo mejor posible, se consiguen con pocos recursos generar un acto muy bonito como el de Curicó ayer, que estuvo muy bonito el acto, ¿cierto?, con participación cultural y todo lo demás, de artistas, pero que no se refleja eso en la convocatoria que tienen en sus propios representados. Porque no sé, pues, cuántos miembros de la NEF hay aquí en Curicó. Sí. Y recordemos que involucra a un montón de gente, ¿cierto?, que trabaja en las distintas, especialmente organizaciones de gobierno. En las municipalidades, ¿cierto?, también hay algunos otros. Y a mí me preocupa eso, porque pareciera que los trabajadores en Chile, mirado desde el punto de vista moral, reciben todos los beneficios que logran los dirigentes y algunos otros, movilizándose, luchando, reciben esos beneficios, como las 40 horas, por ejemplo, pero ni siquiera tienen la capacidad moral para decir, oye, esto lo conseguimos luchando, o lo consiguieron luchando algunos, y no conmemoran el día en que todo comenzó, que es precisamente, ¿cierto?, con esta pequeña revolución industrial que se estaba dando en Estados Unidos, esta manifestación de estos trabajadores y su lucha, y la posterior muerte de estos 5 dirigentes sociales. Sí, para darle la palabra a Pato, la diferencia que hay en esta sociedad anglosajona, bueno, mucho más marcado en Estados Unidos y Canadá, que hablan del Día del Trabajo, Labor Day, ¿ya?, que es el primer lunes del mes de septiembre. Fíjense, fíjate que lo dije, disculpa, Rodrigo, lo dije porque se lo escuché a la periodista del matinal de TVN, ¿cómo es que se llama?, que antes trabajaba en Chilevisión. No recuerdo el No nombre. conozco ese mercado de pases de la tele. No Andrea recuerdo el nombre Aristegui, ¿puede ser? No sé quién. De la señora, que Ya. es periodista, muy conocida. No, es muy conocida, es muy conocida. Bueno, ella repetía constantemente ayer en la mañana, antes de Ya. irme al acto, y la escuchaba decir constantemente el día del trabajo.
que se celebraba el Día del Trabajo. Ya está instalado en la minuta este concepto, ¿ya? Por un lado, muy cercano al discurso anglosajón, gringo, y Sí, por otro lado... Y lo digo porque los trabajadores, a través de esos programas se informan. Claro. Ahí te van instalando este discurso, oye, trabajo, no de la persona, del trabajador y trabajadoras. Pato. Pero, en primer lugar, estoy de acuerdo con lo que dice Cristian. Una crítica, o sea, primero felicitar a la organización que realizó el acto ayer, ¿no? Con mucho esfuerzo, alta dedicación. ¿No? Se le conmemoraron un día a los trabajadores aquí en Curicó, costó mucho para ellos. ¿No? Dar este café que estaban regalando a la gente que quisiera, comer una sopaipilla que quisieran. Todo eso es un costo y es un esfuerzo, sabemos que muchas veces sale del bolsillo personal, Sí. y de colaboraciones personales. Y la gran crítica, como decía Cristian, al, a todas las organizaciones, ¿no? Que no se hacen presentes. Están esperando que los demás marchen, que los demás luchen, que los demás se arriesguen para, de alguna otra forma, como siempre, como he dicho a veces a algunas personas conocidas, si resulta bien, pues ganaron. Y si no resulta, los que estábamos en la calle somos los delincuentes. Así es, Y al otro día hay que trabajar sí, igual. así es como ellos lo ven, o sea, van al sacrificio algunos, ¿eh? Para que los demás obtengan la ganancia del sacrificio. Siempre ha sido igual, ¿cachai? Y el borrarnos como trabajadores, como lucha de clase, sacar, ahora vas entendiendo por qué sacaban tanto los libros en aquellos tiempos y los quemaban. Por el no concepto, por no tener una ideología, por no saber quién eres. Eres un trabajador. Tanto si estés en el retail, estés en la construcción, estés en el campo, estés en el potrero, estés donde estés en la mina, estés pescando, eres un trabajador, eres un asalariado, donde debieras estar ahí. Y sobre todo, este 1 de mayo era muy importante estar ahí, demasiado importante estar ahí en ese acto. Y no simplemente porque iba a ser un acto bonito, sino que para demostrarle a este gobierno que viene por todos los derechos que se han conseguido los trabajadores, que nos quieren quitar todos los derechos, ¿eh? De los que hoy producimos y de los que ayer produjeron, tuvo que hacer una gran demostración de fuerza, por lo menos aquí en Curicó, lo cual me temo que con mucho dolor no se consiguió, o sea, y la, los partidos políticos, a excepción del Partido Comunista y su Juventud Comunista, estuvieron presentes ahí, pero las demás colectividades políticas, buenas noches los pastores, o sea, ni ellos están convencidos, ni ellos están ahí por reivindicar la lucha que ha costado por años obtener estos beneficios, la lucha de un sueldo mínimo que hoy en día el gobierno lo ha estancado, y la lucha por nuestra gente que está enferma, postrada en las camas, que el gobierno está castigando, la salsa, la bencina, la salsa de la comida, todo eso. Ayer debíamos haber levantado el cartel, debíamos haber levantado las voces, pero era más cómodo quedarnos en ese momento en la casa, en la cama, acostado, tomando un café, riéndolo, o como decía Cristian, preparando el cóctel del día del trabajo, porque por ello no es el día de los trabajadores. Sí, un par de cosas antes de continuar. Primero, agradecer a la CUT, bueno, a todos los que organizaron del espacio que brindaron para la expresión de los sectores sindicales que estuvieron ahí presentes y también de las expresiones políticas que estuvieron presentes, ¿ya? Em,
también el asunto de hacer una actividad pública nuevamente en Curicó es importante. Ya uno puede mirar el tema de la convocatoria, pero uno está en esa contrariedad de que, bueno, esto es Curicó, ¿ya? ¿Y qué hacemos con esto? ¿Nos resignamos o empezamos a darle otra fuerza a lo que tiene que ser la representatividad de los trabajadores? ¿Ya? Em, Esta despersonalización del Día del Trabajador y de la Trabajadora, el ejemplo con el mundo anglosajón, pero hay otro ejemplo mucho más grave. Día del Trabajo fue la manera que tuvo la Alemania nazi de Hitler, tan cercana a la familia del colono alemán, para tratar de ganarse a esa clase obrera, po, ya que dicen, oh, los nazis son de izquierda, ¿ya? Porque decía Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Bueno, una de las formas que tenía de ganarse a los obreros ya era justamente tratar de resignificar el 1 de mayo y cambiarle el nombre por el Día del Trabajo, que fue lo que pasó después del 1 de mayo, eliminó los sindicatos Hitler. O sea, de trabajador y de obrero no tuvo nada, ¿ya? La Alemania nazi, ¿ya? Eso como detalle. Entonces, no son cuestiones sutiles, ¿ya? Todo lo que dice, no, que es una cuestión de retórica o de no manejar conceptos, porque con el tema de los recortes también están utilizando ese argumento. Oh, nos equivocamos en decir descontinuar, sino que tenía que decir reformular. No, nada es al azar en el uso del lenguaje y de los significados de las palabras que utilizan para la comunicación pública, porque esto no es un desliz de una persona a la hora de hablar, no, estuvo en un cartel, decía Día Nacional del Trabajo. Y eso es una señal, una muestra de que quieren despersonalizar al trabajador y a la trabajadora de su rol y de lo que es en el fondo. Ellos quieren conmemorar el trabajo, la acción, no al individuo, a la persona que es parte de la creación de la riqueza, la parte fundamental. Porque el trabajo por sí solo no crea riqueza, es el trabajador. Cuando hay un paro, cuando hay una huelga, cuando el trabajador no está dispuesto a producir, a vender su mano de obra, ¿ya? O ni siquiera vender, porque tampoco es una negociación justa en la relación empleador y empleador-empleado, ¿ya? Su mano de obra al arbitrio y al precio que pone el patrón en distintos ámbitos, en el mundo público, en el mundo del Estado, en el mundo del campo, en el servicio, en el comercio, en el transporte, etcétera, etcétera. Cuando el trabajador paraliza, la riqueza no se genera sola, po. La única riqueza que, comillas, se puede generar sola es en el ámbito de la especulación. Y ni siquiera eso, porque esa especulación, si no tiene una generación de riqueza detrás de lo que es distintas fuentes de producción, no se genera sola. Ya lo estamos viendo con el tema del petróleo, ¿para qué decir? ¿Ya? Con las contingencias. Entonces, no es baladí, no es un error, es una señal y es una señal peligrosa. Ahora, lo local de Curicó, claramente los sectores del trabajo sabrán reevaluar, los sectores políticos también, o sea, cómo desde la política se recupera ese sentido con los pobladores, pobladoras que son trabajadores y trabajadoras, que son clase obrera, y que se reconozcan como tal, para sumarse a la reivindicación de los derechos y lo que se está perdiendo día a día, segundo a segundo, con este régimen del colono nazi. Entonces, cada sector hará sus evaluaciones, cada sector verá si estuvo representado o no, pero claramente hay muchas organizaciones, sindicatos, que se dividen, se subdividen, atomizan la fuerza de los trabajadores, y que lamentablemente esa atomización en territorios como este en particular queda muy evidente. Ya, por ejemplo, lo que sucede con los sindicatos del retail, que lamentablemente están más cercanos a la derecha, a republicanos,
Ya tengo entendido que el sindicato de Walmart, de los trabajadores de los supermercados de la cadena Líder, la cadena Walmart, Líder, a Cuenta, bueno, todo ese conglomerado, está más cercano a la derecha, po, a republicano. ¿Qué te va a entregar como derecho ese sector político? ¿Una cajita de mermas del supermercado como término de conflicto? ¿Ya? Y directamente uno de los gremios, o perdón, de los sectores de los trabajadores y trabajadoras, que está claramente golpeado por las últimas medidas, tiene que ver con los manipuladores y manipuladoras de alimentos, po. Por ejemplo, que podrían haber estado quizás más presentes en actos públicos como el del 1 de mayo. Y yo lo interpelo directamente. O sea, ¿qué pasa con las organizaciones de trabajadores? ¿Ya? La lucha tiene que ser más importante que los conventillos locales. Cristian. Mira, interesante lo que expresa, sobre todo en el sentido de que somos o no somos trabajadores, independiente de la postura política que tengas, o que ya es una contradicción, ¿eh? A ver, ya es una contradicción de que existan trabajadores de derecha. Trabajadores que sean de derecha en términos políticos, pero podríamos invocar la máxima de que cada cual es libre de pensar como quiera, ¿cierto? Pero cuando estás y vives de un salario, eres un trabajador. Y que de una u otra manera, por eso decía yo moralmente, ¿cierto?, te sientas beneficiado o te beneficies de la movilización de los trabajadores o de lo que se ha logrado durante la historia, digamos, desde el siglo pasado hasta hoy, incluidas las 40 horas. Incluido este día feriado. También, ¿cierto? No te sientas partícipe de esa conmemoración. Es una cuestión realmente compleja desde el punto de vista de la conciencia, ¿cierto? Pero fíjate que no solo en este caso habría que cuestionar a las manipuladoras de alimentos, porque tiene más o menos el mismo sentido, ¿cierto?, los trabajadores de la salud primaria, por ejemplo. No, yo no vi a nadie de esos sectores. Cuando entendemos, ¿cierto?, que hay gente que preside precisamente ese tipo de organización y que aparentemente son gente de izquierda, especialmente aquí en Curicó. El sindicato de ICI también es dirigido por una persona de izquierda. ¿Y cómo esos dirigentes, digo yo, no se aparecen, ni siquiera ellos? Entonces ahí es donde uno empieza a cuestionarse. Sí, pareciera que en este país hay una especie de manga ancha, ¿cierto?, para recibir todos los beneficios que se logran con algunos pocos luchando, y que da lo mismo si apoyado o no. Pues es como cuando existe, ¿cierto?, una organización de la CUT, como la CUT, que toma en sí las demandas de todos los trabajadores y no solo de ese pequeño grupo, ¿cierto?, que actualmente está organizado y sindicalizado. Uh-huh. Entonces, yo digo, hay una especie de separación entre las bases de trabajadores que en su gran mayoría, me atrevería a decir, no tienen conciencia de lo importante que estén organizados, teniendo en cuenta, ¿cierto?, la organización en Chile. Y además, no tienen, los que están organizados, también hay una especie de contradicción vital, porque en definitiva lo que no hacen es apoyar a sus propios dirigentes, que han estado trabajando para ello. Uh-huh. Un detalle, cifras. Fíjense bien, para todos quienes están escuchándonos en la radio y quienes nos están siguiendo también a través de Facebook. Voy a citar un medio que no me gusta citar mucho, que es La Tercera, por ejemplo, del mes de enero. Dice, encuesta realizada por la Dirección del Trabajo, la encuesta laboral.
menos del 20% de los trabajadores pertenece a una organización, ¿ya? A un sindicato, ¿ya? Y un 3,9% de la empresa cuenta con una organización, ¿ya? Dato de la Dirección del Trabajo también del año 2025 un poco, asociado a la CUT, esto también lo dice la CUT. El 81,4% de las organizaciones sindicales adscritas a alguna central está afiliada a la CUT, ¿ya? Y, por ejemplo, de la Fundación Sol, que esto es del año 2025, dice, sindicalizarse paga 36,6% más de salario y un país que no lo aprovecha. Esto fue una columna que apareció en El Salvador, ¿ya? O sea, el estar adscrito a una organización sindical, a una organización de trabajadores, puede aumentar tu salario, pero hay mucho porcentaje de trabajadores que está afiliado. Y de esos trabajadores que están afiliados a un sindicato, a una organización laboral, muchos están asociados más bien a grandes empresas, a grandes conglomerados, pero hay muy poca sindicalización en lo que es el mundo de las pequeñas empresas. Por eso es tan importante lo que tiene que ver con la negociación ramal. Esta discusión que obviamente este gobierno desechó totalmente, porque los trabajadores que se desempeñan en la misma labor, en la misma función, podrían mejorar su relación respecto a los salarios con organización por desarrollarse en la misma área productiva. Obviamente este gobierno va en esa señal contraria y mucho peor, ¿ya? Por algunas iniciativas que están llegando a lo que es el Parlamento dentro de lo que es esta pantomima que llaman flexibilización laboral. Patricio. Yo atribuiría, como dice Cristian, al desconocimiento de la gente, a la poca información también de ello, y a la comodidad y al miedo. Estamos en una sociedad con mucho temor, con mucho miedo. La gente no sale a la calle, decepcionada totalmente, tal vez muchos de nosotros, porque no era lo que pretendíamos que se eligiera en este país. Y otros que escogieron esto y se dan cuenta de que esta mierda nos está llegando al cuello. Y tienen miedo de perder el puesto de trabajo, porque hacia allá va la manipulación psicológica. Siempre hay un sapo Sí, al sí, sí, servicio. siempre va a haber alguien que te esté delatando y que esté mirando ahí para hacerte la vida a cuadrito después. Ujú. Entonces, si queremos detener esta pérdida de beneficios sociales que son mínimos aquí en Chile, son mínimos, son muy pocos. O sea, lo poco te lo están sacando. Lo poco y nada que tenías te lo van a te lo van a robar, te lo van a quitar y vas a seguir mirando para el lado. Pero hay una cosa bien clara, este país es un país que soporta muchas, ¿m? Pero cuando estalla, esta bomba estalla. Mm. Y esta bomba tiene un detonante con fechas. Y esta bomba, de a poco, se va a ir acumulando y va a explotar. Y ese día, cuando se reconozcan a sí mismos como trabajadores, te obliguen a teñirte el pelo o no por estar en un retail, porque te obligan hasta en la forma de vestirte y la forma de usar tu cabello y tu perfume. Te obligan a todo eso. Los retail te obligan a eso para aparentar lo que no eres. Para que aparentes supuestamente una clase media que no existe. Si este país se está dividiendo entre ricos y pobres. Yo diría Hacia allá entre el vamos. que puede pagar la benzina y el que no a esta altura. No, no. Aparte. Ricos y pobres. Y nada más que eso. ¿No? Entonces cuando la sociedad comience a analizar y empiece a apretar el cinturón más allá de lo apretado que lo tenemos, esta sociedad va a tener que explotar. Y va a tener que explotar por sí misma. Tiene que explotar primero hacia adentro, cada persona hacia adentro tiene que explotar, para después esa explosión sacarla hacia afuera. Y es un juego muy peligroso que se está dando. Sí, es muy peligroso aquello. Es muy peligroso porque
Y la gente que no es capaz hoy en día de manifestar y de darse cuenta lo que se ha conseguido el día de mañana cuando nos quiten todo, van a querer que los mismos que hemos luchado por años volvamos a las calles. Y la respuesta de los que volvamos, los que siempre hemos estado en las calles, como que lo estamos cuestionando mucho. ¿Mm? Lo estamos cuestionando mucho porque nos damos cuenta que vamos, peleamos, Chita hablando descarnadamente, el arrancar de las fuerzas policiales corresponde a nosotros, el que nos estén sapeando corresponde a nosotros, el que te apaleen los toca a nosotros. En 2019 vimos muertes, vimos compañeros de lucha que quedaron ciegos, compañeros con daños oculares, ¿m? Compañeros con daños sociales, familiares, porque por una lucha que pretendíamos obtener más beneficios Sí. para nuestra clase, para la clase trabajadora, más beneficios para nuestros viejos, más beneficios para la gente que está en sus casas enferma, más beneficios para la dueña de casa. ¿No? Entonces, Y muchas veces ni siquiera beneficio, o sea, lo fundamental, porque beneficio se piensa ya algo más como beneficio equivale a regalo, no. no, Lo fundamental para una vida plena, o sea, salud, educación, vivienda, medio ambiente, transporte digno, que no sean un lujo. o sea, ¿Ya? podríamos, tal vez estoy errado, Cristian me puede corregir. Es que eso se instala en la retórica, o Tal sea, vez quieren sacar una tajada, quieren eh, beneficiarse, no, es lo fundamental para la vida humana. tal vez estoy equivocado y Cristian me puede corregir en ese aspecto, ¿cachai? A lo que la sociedad en sí, eh, por años, por siglos, ha luchado y ha obtenido estos llamados beneficios, podríamos decir que es la plusvalía del trabajo de una sociedad para obtener lo que por derecho propio le corresponde. Ahí está. Tener propiedad, comillas, de nuestra propia plusvalía generada. ¿Sí? Ujú. Y eso se resume al conjunto de la sociedad, el derecho a una locomoción digna que no se está dando hoy en día, el derecho a una salud digna que no se está dando hoy en día, el robo que existe en en los recursos naturales que tiene nuestro país, que se le entregan a las transnacionales, ahí se va Ujú. todos aquellos derechos y nos quedan las migajas. Y esperan que sigamos aplaudiendo las migajas. Sí, No estamos dispuestos a aquello. hay una pregunta, un paréntesis quizás mucho más reflexivo que lo que estamos tratando. Tú dijiste explotar. Eh, lo del 2019 fue una explosión más bien colectiva, pero post pandemia, todo lo que está pasando y el riesgo, tú mismo lo mencionaste, Patricio, y también lo planteamos a la audiencia, explotar en soledad no es lo mismo que explotar en colectivo. Explotar en soledad, en este país sobre todo, donde para retratar esta realidad son muchas más las muertes por suicidio que por homicidio. Pero lo que está en la crónica roja, en los titulares, son los homicidios, que cada vez son más evidentes y más incontrolables en el gobierno de la, comillas, seguridad. Hace mucho tiempo que los adultos mayores están explotando por dentro y se dan casos trágicos. La juventud, los padres de familia que no pueden sostener una vida, y no solamente en Chile, en lo que es la agudización de este modelo en Argentina en tan poco tiempo. Es muy distinto poder, frente a este escenario, explotar como tú lo retratabas en soledad, de manera individual, con la autoexplotación, con toda la despersonalización del trabajo, etcétera, etcétera, que poder hacerlo en colectivo. Lo del 2019 fue muchos días hablan de estallido, nosotros lo hablamos fundamentalmente de revuelta popular, de movilización social, en colectivo, en conjunto, con cada una de las individualidades, con cada una de las necesidades, etcétera, etcétera, pero eso fue en conjunto.
Después tuvimos esta contrarrevolución literalmente de la derecha que está instalada en este momento con la venia de una parte de la sociedad que ahora está esperando, comillas, de que, como bien dices, otros salgan a luchar por lo que es esta injusticia, estos atropellos y esta pérdida de derechos. Hay que poner mucho ojo en eso. Lo importante que cuando se dé una explosión, cuando se dé un estallido, una movilización, no nos sintamos solos. Eso es como, creo yo, el asunto. Porque el estallido hacia adentro, como lo expresa Patricio, es la toma de conciencia, ¿cierto? De lo que está realmente pasando contigo y tus derechos. Uh-huh. Y el estallido hacia afuera es precisamente la movilización. Ay. Entonces, desde ese punto de vista, ¿cierto? Desde la toma de conciencia a la movilización, hay un gran trecho además, porque efectivamente los recortes, por ejemplo, de este gobierno, que están empezando a hacerse sentir, puede llevar a muchas personas a la molestia y la movilización, pero no necesariamente tampoco a la toma de conciencia. Uh-huh. Entonces, eso es mucho más profundo. Tiene que ver con un estado permanente. Es por eso que los sectores más conscientes de izquierda, por ejemplo, nunca dejan de luchar. Es como si una revolución se acabara por el hecho de hacerla. Hay que estar siempre revolucionándose para poder de una u otra manera seguir mejorando. Exacto. Eso es muy importante tenerlo claro. Y es el paso de la toma de conciencia el que al final hace la diferencia respecto a cómo se puede correr el cerco. Y ya a esta altura ni siquiera correr el cerco, o sea, recuperar lo que nos están quitando a diario. Así que, como decía Cristian, la explosión consciente, ¿no?, te lleva a una lucha comunitaria. La expresión de pérdida de derechos en forma inconsciente te lleva inmediatamente, va de la mano con el que no me importa nada. O sea, yo destruyo todo porque quiero destruir todo, que ya me han destruido todo, ¿no? Porque ya me cagaron la vida, le voy a cagar la vida a los demás. La explosión consciente es cuando vamos, luchamos y decimos, no, eso no se puede destrozar porque nos va a servir a nosotros, no va a asistir al paradero porque el paradero le sirve a otro trabajador igual que yo, igual que a ti, no asistir al semáforo porque le sirve a otro obrero igual que a ti. O sea, la explosión consciente es eso, la protección de las cosas que sí te van a servir, pero la explosión inconsciente que se está gestando en este país a la cual nos quieren llevar es destruir todo por destruirlo, porque ya me cagaron la vida. Imagínate a un cabro universitario que le querían quitar el derecho a estudiar, ¿m? La universidad gratuita. Uh-huh. Le cortaron los brazos, le cagaron la vida. ¿Cómo ese joven va a funcionar ante la sociedad? Imagínate ese joven con talento, con capacidad, solamente por retratar uno que es como muy, muy directo. Bueno, ¿para qué decir que el programa PASE de acompañamiento estudiantil que muchas universidades tenían se queda sin financiamiento acá en la región del Maule, sí, y a nivel nacional? Uno de esos programas, el programa Talento SUDEC, que cuando se empezaron a conocer los recortes, la propia universidad dijo de que se corta el programa. Ese programa Talento SUDEC, prácticamente a 200, 250 estudiantes de educación pública, muchos de ellos de zonas rurales de la región del Biobío y de Ñuble, los llevaba para fortalecer sus capacidades, que tengan un ingreso y un acompañamiento para desarrollar sus capacidades en la educación superior. O sea, son jóvenes que con todas las capacidades, con todas las dificultades, con todas las brechas que existen en educación, han generado un talento, un conocimiento, un interés, y la educación, comillas, pública, porque hay que decir que la Universidad de Concepción no es una universidad pública, es una universidad con estas medias tintas que existen en la educación superior. Tiene un programa para potenciar esos talentos y ahora se corta. Y algunos están diciendo, ¿no? ¡Ay, qué bueno porque se van a gastar en cosas útiles! ¿Qué mierda les pasa a esos pelmazos que no ven de que un programa como este, con financiamiento indirecto
del Mineduc, del Ministerio de Educación, a las casas de estudio para reclutar estos talentos, formarlos en la casa de estudio y que con sus capacidades sirvan al desarrollo y al progreso del país, en lo que se desempeñen, ¿ya? Formados a través de la educación pública, puedan poner al servicio sus capacidades para la producción o para el desarrollo nacional, para el conocimiento, digan de que está bien de que se recorte estos programas. Estamos hablando de educación. Mira, yo te voy a Y decir eso tiene que ver con la desvalorización que existe de esta sociedad de la educación. Yo te voy a decir algo más común que la educación, ¿cachai? Que te puede afectar a X cantidad de gente en la sociedad, Ujú. a X cantidad de jóvenes. Yo te pongo en el caso de que como este gobierno quiere recortar en salud pública y te quiere recortar odontología, la atención a los postrados, atención a la tercera edad, te quiere recortar en todo la salud pública. Y si el día de mañana a una persona si ya tenemos un recorte en la salud pública, ya la salud pública es deficitaria por los recortes que se han hecho, hoy en día con los recortes que se proponen hacer va a ser más deficitaria, más precaria, y a través de esta precariedad que va a afectar directamente a la clase trabajadora, a la clase obrera, a los que no poseemos las condiciones económicas para ir a una atención particular. Y por eso uno de los míos fallece. Uno de los míos deja de existir, su vida es más precaria. ¿Cómo voy a explosar yo? ¿Cómo reacciona? ¿Cómo reacciono? ¿Me vas a decir, no, es que tienes que controlarte? Vidas desechables, así. Es que eso somos, para allá voy. ¿Cachai? Entonces, el ataque, yo creo que este gobierno tiene una aprofobia increíble. Un odio a la clase obrera, un odio a los pobres. Y a través de ese odio que él tiene, nos quiere precarizar más para que lleguemos al total abandono y reventemos en odios. El miedo Ujú. se transforma en odio. Y el odio es la destrucción. Y después nos hablan de que somos resentidos. No sacas nada de estar haciendo misa 3 veces en la semana en la casa de todos, con la autorización de nadie. No sacas nada de eso. Ujú. Nos quieren llevar a explosar. Sí, imagínate, ¿no? Y lo peor de todo, o sea, si nos enfocamos simplemente en algo tan frío como el dinero, si no tienes algo que puedes recurrir al mundo del Estado, a lo público, a la salud, vas a tener que pagar cuidadores privados, ¿ya? Vas a tener que contratar enfermeras a domicilio, ¿ya? Que eso siempre, o sea, ha existido, ¿ya? Y frente a la precariedad, esos servicios de cuidado alrededor, por contratación, siempre han existido, bueno, es parte de lo que existe, ¿ya? La clase alta. Pero ni siquiera eso, porque pucha, cuando no se pueden hacer labores de cuidado alrededor hay que pagar. Y es penca, po. Es súper penca. Imagínate los cuidados paliativos, ¿para qué decir? Quieren que la gente muera con dolor. Y se dicen provida las bestias estas. No, es que hace misa 3 veces por semana. No, es que se pegan con una piedra en el pecho. ¿Cuál es el afán de tratar de aparentar tanta espiritualidad, tanta fe y apego a Dios, y etcétera, etcétera, cuando literalmente al prójimo estás haciendo de que muera con dolor, de que no tenga salud, de que no se eduque, de que no sea persona, lo estás contaminando, etcétera, etcétera? Y ahí, sobre todas esas cosas, estás mintiendo a diario y estás desconociendo a la persona como tal. Estás desconociendo al trabajador y trabajadora oficialmente desde el Estado de Chile,
¿ya? Porque volvemos al punto con el que iniciamos el programa antes de la pausa. Cambiar el 1 de mayo por el Día del Trabajo es un desconocimiento a prácticamente el 98% de las personas, independiente de donde esté situado en el mundo social, en las distintas clases y los distintos estratos, que lo que tú decías, rico y pobre es la única división, ¿ya? En el fondo, ¿ya? Trabajadores y dueños de los medios de producción es la única división posible. Esto de clase baja, media alta, no, esas medias tintas, con suerte es para separar, no sé, por la ubicación en un estadio, cuando te venden la entrada. No. El 98% de la población y ese 2% mínimo, ínfimo, es el que está desconociendo al resto del país con estas señales. No hay que mirarlas a huevo, no hay que dejarlas pasar. Vamos a la pausa, Cristian. Vamos a la pausa en esta... Nuevo Mundo, solo la verdad. En el 102.3 de la frecuencia modulada de Curicó, Nuevo Mundo, te indicamos la hora. Es mediodía en todo el país. De lunes a viernes, en Radio Nuevo Mundo, presentamos A Todo Potrero. Hola, les habla Armando Ramírez. Los quiero invitar para que nos juntemos en el programa Todo Potrero de lunes a viernes de 14 a 16 horas. Los espero. No se olviden. En Radio Nuevo Mundo presentamos A Todo Potrero. Hola, soy José Pepe Latrille. Le hacemos una invitación acá en Radio Nuevo Mundo 102.3 para todos los viernes de 21 a 23 horas para recordar, conversar, anécdotas, vivencias y enamoramientos con el programa El Rock que marcó tu generación. Los esperamos. Arte, historia, patrimonio, identidad. Todo en un solo lugar. Punto Cultural. Conéctate con nosotros cada lunes y jueves a las 19 horas en la 102.3 Radio Nuevo Mundo Curicó. Búscanos en Instagram como Punto Cultural Radio y revive cada episodio en el Facebook Nuevo Mundo Curicó. No te lo pierdas, la cultura tiene un punto y ese punto es Punto Cultural. En Radio Nuevo Mundo, la calle y el pueblo tienen su espacio y su voz. Cada sábado, de 11 a 13 horas, comentamos y analizamos la actualidad, la contingencia y los temas de interés local y nacional. No lo olvide, nos encontramos todos los sábados en Radio Nuevo Mundo Curicó y a través de Facebook Live. Manifiéstate, una mirada crítica, informada y verdadera. En especial de domingo a domingo en Nuevo Mundo, un análisis profundo de Chile, datos relevantes. Ni explica el conjunto de las recomendaciones ni el contexto en que se produjeron esas transformaciones positivas en los países desarrollados. Lo que hay tras cada palabra. Cuando un país se maneja como empresa, en que el presidente es el gerente general, los ciudadanos son consumidores. Especial de domingo a domingo. Domingo, Nuevo Mundo, 10 de la mañana. Somos informativa y musical. Informativa y musical. Somos entretenida y cultural. Porque nos comprometemos con usted y usted nos prefiere.
Nuevo Mundo, comprometido con la gente. Hasta las 8 de la noche, más o menos, del día jueves previo al 1 de mayo, no tenía idea de que Oscar Moya iba a estar. Él personalmente me llamó, me dijo que iba a estar y estuvo presente, po, y estaba presente. No es menor que don Oscar siga teniendo la fuerza para estar ahí. Saludos también a Vladimir, que está también acá en la sintonía. Sí, pues Oscar Moya, presente ahí, reivindicando y siendo parte de la historia viva de Curicó. Bueno, y a saludar a todos y a todas en general. Un saludo particularmente a Danilo y a su compañera Miriam. También verlo en el acto, conversar con ellos, también fue muy reconfortante. Bueno, a todos también, a la Jota, a la juventud que estuvieron presentes y a todos quienes se acordaron en este 1 de mayo de estar ahí en un espacio público conmemorando también a los trabajadores. Yo digo, y vuelvo a saludar, aunque yo no soy muy dado a saludar políticamente a la gente. Para mí fue un gran orgullo ayer ver la bandera del Partido Comunista como única colectividad presente ahí,
Con bandera. ¿Sí? Ver a su militancia ahí, como única colectividad presente, ver a las juventudes comunistas con un trabajo entregando información como única colectividad presente. Así que un abrazo revolucionario, compañeros, y es así como la lucha debe iniciar. Pasito a pasito y con las banderas en alto, nunca más las banderas escondidas. Vamos a los recortes de CAS. Lo mencionábamos con este ejemplo particular que di de la educación. Cualquier bestia que diga que hay que recortar en educación simplemente nos quiere brutos. ¿Ya? Eso para generalizar. No solamente los recortes que hablamos la semana pasada en la alimentación escolar, también en los programas de acompañamiento o de ingreso a la educación superior, para qué decir lo que es el financiamiento a la educación superior. Recorte en discapacidad de este gobierno hipócrita, recorte en 1.200 millones de pesos en el Servicio Nacional de Discapacidad, y después hablan del día de la Teletón. El mismo día que están recortando. Te están hablando del día de la Teletón y en ese mismo instante están proponiendo recortar plata para la gente con discapacidad. Ahí está, bueno, los que se pegan con una piedra en el pecho y después dejan al prójimo botado. Por eso uno también cuestiona cuando sobre todo en el poder o los gobernantes, y ni siquiera tanto los gobernantes, también en el discurso de la sociedad, dicen, no, es que falta fe, falta Cristo. ¿Falta Cristo para qué? ¿Para que lo termines crucificando? Me pregunto yo también. Y la hipocresía de convertir todo este tipo de batallas, ¿ya? De batallas morales o de batalla cultural. La batalla cultural no te da de comer, pero es lo que pretenden. Y en el fondo quieren equilibrar una caja ficticia, una caja que ellos mismos se inventan, una planilla de Excel que ellos mismos creen de que tienen que equilibrar a costa de lo más vulnerable. El ejemplo está en Argentina. O sea, hay una cuestión majadera. Hemos tenido 2 años desde este lado de la cordillera viendo cómo se desmorona Argentina, cómo se vulnera a la población, cómo se les deja a su suerte, los hospitales, la educación, la discapacidad, las pensiones. Y eso mismo están haciendo en Chile. Vamos a tener que esperar 2 años. Y también esto hay que decírselo a la oposición, ¿ya? O lo que se definen como oposición. Vamos a tener que esperar los efectos 2 años para que haya una cierta contraposición a lo que está haciendo un gobierno de turno. No. O sea, aquí están pasando la aplanadora directamente. Hay sectores de la sociedad que lo están validando de una manera bestial, ¿ya? Y eso también tiene que estar incorporado en la narrativa. O sea, por lo pronto, todo lo que está diciéndose, ¿ya? Lo que dijeron desde el primer día de que el Estado estaba en quiebra y la Contraloría está diciendo, ya, pues corrijan, justifiquen. No tienen justificación. Y todos estos recortes que estamos viendo, su impacto a la larga, esto quizás lo vamos a desarrollar más. Pero hay 2 cosas. Lo primero, el afán de ir por todo, ¿ya? A costa de todos nosotros a la larga. A costa de todos nosotros, no solamente en los recortes de cada ministerio, en lo que pretenden en arte y cultura es brutal. En medio ambiente, ¿para qué decir? El afán de ir por todo. Pero hay otra cosa. Si uno va revisando todos estos recortes, programas, a la larga están viendo de que, oye, están recortando cosas que beneficiaban a la sociedad, que no son exageraciones o vulgaridades, ¿ya? O, no sé, lujos. No están recortando lujos. Están recortando programas que benefician a la sociedad. Desde la alimentación escolar hasta el buen morir. Y después dicen, cuando se está hablando de eutanasia, no, es que va contra la moral. ¿Qué moral van a tener ustedes, los sectores más conservadores, más pechoños, de hablar de que está mal la eutanasia para dejar de sufrir, ¿ya? En vida, con enfermedades terminales, con dolores insufribles?
cuando más encima le quitan los cuidados paliativos para para no padecer tanto dolor. Vamos a poner esas contradicciones. Todo lo que se ha significado el alza de las bencinas, que ya se viene otra de 30 y tantos pesos la próxima semana, ¿ya? Y los efectos que tiene en la agricultura, los efectos que tiene en la alimentación diaria, en el transporte. Estos recortes, ¿para qué? Porque se siguen beneficiando los mismos dueños del país. Ahora, los dueños del país, de la economía, de la salud, de esa educación privada a la que pretenden que vaya a llegar estos sectores de que no van a encontrar buena educación en el mundo público. ¿Para qué? Para que vayan al subvencionado. Todas estas cosas para beneficiarse de los mismos que ahora, más encima de ser dueños del mundo privado, son los dueños del Estado a la larga y que se viven beneficiando de sus bolsillos. Otra cosa, para cerrar, al pueblo le están recortando la cultura, pero los que van a seguir yendo a tener cultura, a culturizarse y a educarse son justamente las clases altas. Ellos no se privan de la cultura cuando pueden pagarla. Cuando van a recortar cultura, artes, educación, se lo están recortando a las personas que necesitan de aquello, más cerca suyo y más presente para poder enriquecer su vida diaria. Ahora sí, compañero. Cristian, sobre los recortes. Sí, estaba precisamente pensando en que estos recortes, ¿cierto?, especialmente los que se van a dar en salud, en educación, van en directo desmedro de el presupuesto familiar, en definitiva, porque cómo no se puede entender esta situación sin pensar en que, por ejemplo, los estudiantes que tienen la beca alimenticia, la tarjeta Junaev, van a verse expuestos a pasar hambre, efectivamente, porque hay estudiantes, ¿cierto?, que tienen esa tarjeta de alimentación y no necesariamente tienen la gratuidad en educación. Por lo tanto, los padres, de una u otra manera, que son los que pagan la universidad de esos estudiantes, van a ver aumentado el gasto, digamos, porque van a tener que empezar a cubrir parte de la alimentación. Ya lo hacen porque esa tarjeta no cubre tampoco. Bueno, sería poco realista pensar que ¿cuántos son? Como 46 lucas. Sí, por ahí van a servirte para alimentarte durante todo un mes. Eso sería una estupidez, pero de todas maneras en ese ámbito se van a ver recargados los presupuestos familiares, especialmente de los padres, ¿cierto?, quienes de una u otra manera hacen que o financian la alimentación de los estudiantes. Imagínense si eso empieza a llegar a los colegios básicos. Hay otra cosa, mira, una cosa de la tarjeta BAES, que se aplica quizás para alimentación fuera del espacio de la universidad, pero otra cosa son las becas o la alimentación interna que te da la universidad, ¿ya? Que ahí hay que postular y todas las cosas. Hay gente que vota por la derecha o republicano y manda al estudiante a vivir con los abuelos en vez de hacerse cargo de que son los padres, por ejemplo, para que te den una beca o que te den la tarjeta Junaev. Ojo, ¿ya? Se hacen los pobres para obtener beneficios, pero a la hora de votar por la derecha. ¿Ah? Sí, hay que decir también que esto de la baja, especialmente en contribuciones, que son el financiamiento fundamental, ¿cierto?, en las municipalidades, también va a implicar que muchas municipalidades no van a poder comprar medicamentos, que muchas veces con esos dineros se sacan y se compran medicamentos para complementar, ¿cierto?, lo necesario en los distintos consultorios de la salud primaria. Porque la salud primaria también se van a ver siendo afectados, municipal. por lo tanto, hay que decirle a la gente que con este tipo de maniobras también va a afectar el bolsillo, porque hay medicamentos que van a tener que comprar definitivamente. Sí. Y eso demuestra que todo lo que se decía de lo que podía pasar con este gobierno es cierto. Es cierto. Que era campaña del miedo. Ellos decían que no y todo lo demás, pero está pasando. Así que
Lo dejamos ahí, pues. Sí, po, lo que dices claramente, porque para la salud, a ver, Solo en ese ámbito, sin pensar en cultura, por ejemplo. sí, ¿para qué que decir? es lo importante que es. Ujú. En salud, uno responde rápido. O sea, si no puedes acceder a ya, ¿qué va? El cheque en blanco, ¿va a volver el cheque en blanco? ¿Ya? Tener una salud tan precaria y tan abandonada como Estados Unidos, la salud pública. En términos de salud o de cuidado o de bienestar, a ver, no se escatima en gastos cuando es una cuestión vital. ¿Ya? Los que, bueno, ojalá nunca tengan la situación de tener que responder inmediatamente por pagar 1, 2 días, semanas, meses de hospitalización y que no te lo cubra ningún sistema de salud. ¿Ya? Cuidados clínicos, cuidados domiciliarios, etcétera, etcétera, ¿para qué decir? La comida en cuotas. Vuelvo con esta situación, con esta frase majadera de mi madre, que en paz descanse. Cuando tienes que pagar la comida en cuotas es porque algo está mal. Y eso se va a ver cada vez más seguido, más de lo que está existiendo. La comida en la feria tú no la puedes pagar en cuotas. ¿Existe el débito? Sí, el débito. Pero el débito es porque tenéis plata en la tarjeta. Pero tú no puedes comprar la comida en cuota al casero de la Felicur. Se van a quedar con los tomates pudriéndose. Ya que salió un video por ahí de un agricultor diciendo de que van a llegar a 5.000 pesos el kilo. Bueno, hay que ver un poquito de qué lado se ponen, po, ¿ya? En general. Pero todos estos recortes al final se van al mundo privado, po. Porque el precio de los combustibles no se va a los bolsillos del Estado. Se va a los bolsillos de los distribuidores de combustibles que son privados. ¿Ya? El costo lo estamos pagando no solamente de lo que nos están privando para acceder en todos los ámbitos, para mejorar o para tener una vida digna en el fondo, que es mínimo en el marco, en este estado subsidiario, en este estado que no tiene transporte público, sino que subsidia a privados el transporte público, por citar un ejemplo. No solamente nos están sacando de ahí, sino que más encima con nuestros precarios bolsillos tener que suplementar aquello que nos están quitando. Con el alza de los pasajes, con los servicios precarios de salud, con lo que va a ser la educación, con el alza de la luz todavía cuando te están quitando el subsidio al precio del al precio de la energía, etcétera, etcétera. Al final, todos estos recortes nos están afectando a diario, ¿ya? Desde el precio del huevo hasta lo que puede ser una atención de salud crítica. Pato. En realidad son 126 ítems de recorte que hay. Ítem. 126. Y dentro de ellos, lo que más, donde se han retrotraído, porque la gente ha alzado un poco la voz, que es un elemento de los muchachos, de los estudiantes. La PGU también, que se alzó la voz. Eso. Que también se alzó la voz y se retrotrayeron, pero eso no significa que lo vayan a retirar. Están jugando así. Están jugando con la sociedad. Están jugando con la sociedad. El desmantelar la JUAR para el recién nacido. Oh, esa cuestión. También. Muy provida, pero le sacamos la JUAR a los recién nacidos. Es que son providas para ellos. No son providas políticos, es un gobierno que tiene aprofobia, odia a los pobres. Un gobierno que nos odia. Y como decía la compañera Luisa Toledo, ellos nos odian. No tengamos miedo a odiarlos también. Porque el hecho de odiar es simplemente una convicción cognitiva que nos impusieron a nosotros. Los pobres debemos amar al que nos y poner la otra mejilla. Pero ellos nos odian y nunca van a poner la otra mejilla para nosotros. Ellos ponen el fusil sobre nuestras mejillas. Entonces, son 126 ítems, compañeros, que en donde la otra vez leí algo, decía, estoy perdiendo derechos que no tenía ni idea que estaban conseguidos. Exactamente. Porque los derechos no son naturales.
No se planta una semillita y nace un derecho, La no, se socie- consiguen. Uno de los derechos más elementales por ser el derecho a transportarte en región metropolitana, en Valparaíso, en todos esos lados. Cuando el Ministerio de Transporte quitó máquinas, la gente en el metro y en la locomoción colectiva, micros o buses, hoy en día en Santiago están haciendo colas para subir y van apretados cual ganado. Como los primeros días del Transantiago. Exactamente. En esa forma van. Ese caos. Así tan caótico está. Y más aún cuando te quieren hacer cumplir un horario y el Estado no te garantiza el cumplimiento del horario laboral. Claro. Porque ellos son los responsables de que la gente llegue atrasada a su trabajo. Ellos van a ser los responsables de que la gente se enferme. Porque imagínate en este tiempo, ya que estamos por llegar al invierno, la gripe va a andar de pasajera de un lado para otro. Sí. Entonces culpable el Estado que nos está dando la capacidad de llegar a los trabajos. Imagínate, hoy en día ya se supo, no sé qué pensarán los pescadores que votaron por él, los pescadores artesanales, que se va a quedar la ley longuera. Sacaron la reforma de la ley de pesca. Devuelven todos los recursos a las 7 familias más poderosas de este país. Retiraron la ley de ARSA de las jubilaciones. Un decreto que permitía aumentar las jubilaciones. Sí. Ya, pues. Te amo, PGU. Te amo a robar la PGU en el fondo. No fue un decreto. Fue un acuerdo tomado en el Congreso. Este gobierno está gobernando por decretos. Anótese, comuníquese y publíquese. Sí. Como el tiempo de la dictadura. Con bandos. Sí. Es que si lo llevamos eso, esa es la lógica. En ese mismo, o sea, el Congreso no está discutiendo, no está haciendo la vía democrática, porque este gobierno está mandando decretos. Entonces, si empezamos a hilar más profundamente, nos van a quitar, como decían antiguamente los viejos, la sal y el agua. Porque tú dices, claro, van a subir la luz, la energía, nos van a subir el agua, nos van a subir todo. Si recién esto está, la gente aún no resiente fuertemente la realidad del bolsillo. Aún no se resiente. Cuando el gobierno se niega a la negociación para un sueldo mínimo, es porque nos quieren aún más cagados de lo que estamos. Y peor todavía, te voy a leer una noticia. Impulsan proyecto de ley que incorpora la baja productividad como causal de despido. ¿A criterio de quién? ¿Ya? Del empleador. Del empleador. Desde el 14 de abril se ingresó una iniciativa que propone cambio al Código del Trabajo, incluyendo periodo de prueba, mayor flexibilidad contractual y nuevas condiciones para despidos por productividad. Si uno va a la reforma laboral de Argentina, la de Milei, la que tiene arruinado al país, al otro lado la cordillera, es lo mismo. Sí. ¿Ya? Peor todavía de lo que ya estamos. Mayor flexibilidad en la relación laboral, tanto en la contratación como en la desvinculación. La iniciativa plantea que las normas laborales deben interpretarse equilibrando, comillas, la protección de los derechos laborales, del fomento del empleo formal, su protección y la facilitación de la contratación, incorporando cambios en materias como contrato, periodos de prueba y causales de despido. ¿Ya? Es decir, por ejemplo, flexibilización en la formalización de contratos, permitiendo que el empleador los ponga, comillas, a disposición física o electrónicamente, además de habilitar la centralización digital de documentación laboral. Evaluación de desempeño, ¿ya? Que sea un requisito indispensable para justificar un despido por falta de productividad. Y esa falta de productividad te puede incorporar el hecho de que estás cansado por esperar tanto en el transporte público, ¿ya? No tienes las condiciones para llegar a tiempo, no tienes las condiciones para llegar con cierto grado de comodidad, ¿ya? De no estar colgando de la micro, incluso arriesgando la vida, con horas de sueño, con horas de descanso, que están incidiendo en la baja productividad, su situación familiar, etcétera, etcétera,
que te dicen de que estás produciendo ya te echan. A esa aberración nos estamos dirigiendo. Y ahí es donde apelamos los trabajadores y trabajadoras. A los formales e informales también. Imagínate a la gente ya, como me corresponde a mí, pasado los 60. Claro, un empleador te puede calificar porque ya tienes una X cantidad de edad y tienes poca productividad. Entonces te pueden despedir. Por portación de carné. ¿Por carné? Sí. Sí, exactamente. Y de esa forma también es contradictoria, por eso un gobierno de hipócrita. La otra vez que estaba dentro de sus planes estaba que la gente trabajara hasta los 70 años. Y esa es una ley que, ese proyecto que tú te estabas hablando, era lo que proponían los libertarios de Kaiser. La familia Kaiser es la que proponía eso. Ah, lo verdadero alérgico a la pala de los Kaiser. Sí. Y eso es lo que también en cierta forma se proponía en la reforma constitucional que ponían estos republicanos, la reforma que la sociedad dijo no. Se están llevando a cabo todo lo que ellos crearon en esa constitución. Hablando de recortes, y vamos a meternos en otras cosas. Recorte en gendarmería, por ejemplo, ya que se habla de seguridad y todo lo que tiene que ver con ello. 17.000 millones de recorte en gendarmería. Cuando los gendarmes, por ejemplo, durante el gobierno de Boric también tenían ciertos conflictos laborales o ciertas discusiones, acá literalmente le quieren sacar el presupuesto a quienes están a cargo de la seguridad de las cárceles, de los que deberían estar presos. 17.000 millones, con esa hipocresía. Y con esta hipocresía, dentro de tanta, para hacer un hilo, por un lado recortar, ya demostraron que iban a recortar por parejo y después se desdijeron, 70.000 millones de pesos en lo que es seguridad pública, todo lo demás. Quieren recortar 17.000 millones de pesos de gendarmería, con la precariedad laboral que tienen los gendarmes. ¿Ya? No les gusta estar haciendo cosplay de uniformado, ¿ya? Cosplay de Paco, de Paca, de Milico o de gendarme. Cuando a la larga, por ejemplo, a los gendarmes que son una de las entidades con mayor precariedad laboral dentro de los, comillas, uniformados, le están recortando plata. ¿Ya? Le gusta vestirse, pero no ven lo que hay detrás, ¿ya? Y por otro lado, la relación que tienen con el narco, más allá de los cuestionamientos que tiene Trinidad Steiner, Ozzy Osbourne, ¿ya? La ministra de Seguridad, ya tenemos 12 funcionarios directamente relacionados con el mundo del narcotráfico. La subsecretaria del delito, que hablamos la semana pasada, de la que decía, oye, al final, sálvense solo, ¿ya? ¿Por qué el Estado tiene que hacerse cargo de la seguridad pública? Sálvense solo, abriendo la puerta al negociado de los Kaiser de, por ejemplo, la aportación de armas, por dejar un dato que no podemos obviar, sino que directamente en estos líos de conventillo que se ha convertido el gobierno, lío de conventillo de la vocera Cedini, lío de conventillo de la ministra de Seguridad, que por no quiero recurrir a la vulgaridad porque sería demasiado gráfico, pero lío de cama, vamos a retratarlo así, descabeza a la PDI. Por eso nomás, ¿ya? Y por relaciones personales mantiene sociedades jurídicas con un abogado de narcos, con su ex marido, que lo estaba negando y todo lo demás, pero ese ex marido estaba presente en el día de la asunción de este gobierno, así que parece que tan ex no es. O sea, llevan todos sus quilombos personales, de cama, de relaciones, de contacto, y literalmente a ser un peligro para la seguridad interna del país, ¿ya? En esta relación con el narcotráfico, ¿ya? Narcos con K, narcos de Cast. Eso es la realidad. Seguridad no existe, inseguridad en las calles, en los paraderos, en las poblaciones, en los barrios,
y más encima dentro del poder relacionado con el narco. Compañeros. Avancemos. Podríamos avanzar con los temas porque son hartos los que están ahí Sí. en carpeta. Parte de la hipocresía, po. Dicen seguridad, se relacionan con narcos. Hablan de policía y la semana pasada con pacos que chocaban, otros que son abusadores, po. Abusadores de menores de edad. También otro paco que fue procesado por abuso. Y dentro de este gobierno también la hipocresía con los menores, po. Porque este personaje de alto auspicio también procesado por abuso sexual, ¿ya? Candidato a constituyente republicano, para que vayamos viendo. Dentro de esa hipocresía, financiamiento, po. Kast y Hungría. Sí. Ese es un temazo. Es un tema que ningún medio quiere tratar ni con la punta de una pluma. Ujú. Financiamiento desde afuera. Oye, ¿le ha llegado rublo? ¿Pato? ¿Ha revisado su bolsillo? ¿Le han llegado algún rublo? No, ¿Bolívares? no ha llegado ni pesos. ¿Ya? ¿Yuanes? Tampoco. Ni China ni Rusia. Pero parece que acá sí le llegaron florines desde Hungría. Y eso es causal de destitución. Mucho ojo con eso. ¿Ya? Financiamiento internacional, producto de la corrupción de Víctor Orbán, mandatario de Hungría, a la campaña de Kast. Sí, resulta que hay una internacional de derecha, ¿cierto?, que funciona precisamente organizando a la derecha internacional para más o menos situarse en los mismos parámetros. Orbán es presidente de... Internacional por los valores. Exactamente. Sí, voy a buscar el nombre. Entonces, Hungría hizo, no me acordaba de qué país era presidente Orbán. Víctor Orbán. Hungría hizo una donación de más de 100 millones de pesos a esa organización y aparentemente José Antonio Kast, que era presidente de esa internacional, desvió parte de los dineros de esa organización para la campaña política que se hizo aquí en Chile. Exactamente. Para la campaña presidencial. Lo que evidentemente mosqueó a los húngaros. Los mosqueó porque esos dineros no son para eso. Y se le está siguiendo una investigación a nivel internacional porque posiblemente sea destituido de su cargo José Antonio Kast, lo que evidentemente involucraría, ¿cierto?, un desprestigio para el Estado chileno de tener un presidente que se roba la plata de... Que usa la plata de otro país para eso. Exacto. El detalle, Orbán Files. Hungría investigará por corrupción a red conservadora que presidió José Antonio Kast. Nota de El Mostrador. Tras la caída de Víctor Orbán, el nuevo primer ministro Peter Magyar anunció una investigación por uso de fondos públicos en actividades de grupos conservadores, o sea, es plata de los húngaros, ¿ya? Uno de estos organismos, presidido por Kast hasta 2024, recibió recursos provenientes del Estado húngaro en varias ocasiones, ¿ya? Fondos públicos utilizados en redes conservadoras globales, incluyendo a Political Network for Values, ¿ya? Red política por los valores, para traducirlo en español, presidida por Kast entre 2022 y 2024. En estos 12 años de candidato que lleva Kast, ahí parece que estamos viendo quién le ponía platita para parar su olla política, por decirlo. Y además, ¿cierto?, si se comprueba que José Antonio Kast utilizó esos dineros, va en clara contradicción con lo que se dispone legalmente en términos de campaña electoral en Chile. No se pueden recibir dinero extranjeros para realizar campaña política en Chile. Está penado. No se puede hacer. Es parte de las consideraciones que hay que tener, ¿cierto?, cuando se es candidato. Sí, pues, no, a vos te financia Venezuela, a vos te financia Cuba, a vos te financia Nicaragua. Sí, los millones de Maduro. Claro, sí, pues. Parece que sí hay florines y no bolívares en la política nacional. Y esto también ha llegado a Estados Unidos, ojo, porque estos archivos, dentro de Estados Unidos, el Congreso está pidiendo de que se investigue a esta internacional fascista y conservadora
por ejemplo, en Estados Unidos con esta Conferencia de Acción Política Conservadora, la famosa CEPAC, que generalmente hace seminario y ahí va Milei a chuparle las patas a Trump, a toda la runfla conservadora yanqui, y también ha ido el colono alemán José Kast ya a estos encuentros. Platita desde afuera para financiar las campañas políticas nacionales, pero que es plata de ciudadanos de otro país. Pato. Bueno, lamentablemente yo creo que no va a suceder nada. Va con mi pesimismo de esto. Creo que no va a suceder nada porque la derecha internacional. La otra vez cuando me preguntábamos qué va a gobernar este país, ahí está dando más que claro que es la derecha internacional. No está gobernando alguien que se llama patriota. Para nada. Alguien que está gobernando, alguien que es servir a los intereses internacionales, en este caso al fascismo internacional. Ojalá se llegase a comprobar. Sería un sueño húmedo para muchos de nosotros. Y como dices tú, o sea, sería un rompimiento tan grande como cuando se hizo el golpe de Estado en este país. El término de la democracia, el riesgo que está poniendo Kast, o que puso Kast al país con la pérdida de democracia, si se verifica este dinero, que pudo haber sido mal habido, digamos, mal habido de un lado hacia otro, de la triangulación, la democracia chilena está totalmente en riesgo. Exactamente. Es más, es peor de lo que uno puede pensar, está totalmente en riesgo, por eso me inquieta y no creo que vaya a pasar más allá, porque el Partido del Orden va a cuadrarse y ya la llamada Hungría ya tiene que estar gestándose como vuelta loca para que no se informe nada, y por ende los medios de comunicación están muy calladitos. Los medios de comunicación no están hablando nada de esto. Y el asunto es que, disculpa Cristian, el asunto es que Orbán, mira dentro de todas las contradicciones e hipocresía, Orbán porque ya no va a estar en el poder en Hungría, cercano a Putin, a Rusia. La derecha chilena, en el fondo, está mucho más cerca de Putin que nosotros desde la izquierda a lo que es Putin pragmáticamente. En esta cercanía valórica o cercanía en ese sentido. Entonces, quienes realmente podrían recibir apoyo de Putin es la derecha. No nosotros. No nosotros que estamos situados en la izquierda en ese sentido. Es más que nada para poder constatar esa hipocresía, ¿ya? Y todas estas cuestiones que se dijeron. Bueno, tú retratabas respecto del golpe de Estado. En el fondo, lo que hizo la CIA financiando a los camioneros, financiando lo que el paro como atentado a la democracia, ahí hay otra muestra de cómo la derecha en Chile, aparte del empresariado pusilánime local, vernáculo de nuestro país, desde el extranjero es financiada para ir en contra de la democracia y en contra del pueblo chileno. Sí, hay que recordar que se hicieron actividades terroristas con recursos de la ITT y que provenían desde Estados Unidos, atentados que resultaron con la muerte incluso de generales de la República. Pero sobre el tema hay que mirarlo con detención, porque si bien José Antonio Kast es un representante, ¿cierto?, en toda su estampa de la derecha más conservadora, hay un tema que es súper importante, especialmente para los que más tienen, para quienes son los dueños, para quien trabaja acá, que independiente de que sea parte de ellos, hay algunos que mandan más que otros. Y si les empieza a incomodar, si les empieza a generar ruido, ¿cierto?, esta situación, porque hay que decirlo, aparentemente Kast se veía un poco más prudente que Milei, pero vamos con viento en popa. El aire está empujando hacia esos límites, ¿cierto? Sí. A los límites incluso que han traspasado Milei en
la Argentina entregándole tierra al sionismo. Totalmente. A ese nivel, a potencias nucleares extranjeras. Imagínense. Entonces, si vamos a seguir así, a esos que también le importa que no se les genere un ruido demasiado ensordecedor, ¿cierto? Que nuble todas las situaciones, porque protegen de una u otra manera sus beneficios, y esto, un pueblo indignado, al cual podrían llegar con todo este tipo de maniobras, ¿cierto? Con este tipo de políticas que se están implementando en Chile, ya sea los recortes, sea etcétera, etcétera, esta especie de separar lo ambiental sobre lo que significan los recursos naturales para el Estado de Chile, ¿cierto? Y la posibilidad de que precisamente se empiecen a pasar a llevar a las comunidades que existen en los distintos lugares donde hay explotaciones mineras, etcétera, etcétera. Ujú. Entonces podría generarse un descontento de una magnitud enorme. Y esta precisamente información podría ser algo que se lo tengan en barbecho en caso de que tenga que haber una destitución sin pérdida del poder, por ejemplo. Sí, bueno, la Haciendo composición- política ficción, porque tampoco podríamos decir que va a pasar eso, sino que más bien dentro de un marco general, dependiendo de las condiciones, de cómo vaya el país, cómo se comporte especialmente la ciudadanía, ¿cierto? Porque ahí es donde está la duda, creo yo, cómo salimos de esto, cómo salimos fortalecidos de esto o cómo salimos sin mayor daño, porque hay un daño evidente que está empezando a generar, ¿cierto?, las políticas públicas de este gobierno en contra del pueblo, en definitiva, y no de los sectores acomodados, que son los que se ven beneficiados con este tipo de políticas que están llevando adelante. Sí, dos cositas antes de lo internacional. Justamente Kast es como la versión controlada de la excentricidad de Milei, con las políticas que iban para allá. Recuerden que estaba Kast, estaba Matei, Y Kast Kaiser. y Kaiser. Sí. Y Parisi, que es otro... Pero Kaiser, que podía haber sido una alternativa, es la locura de la locura. Exacto, pero no por usar traje y corbata podemos decir que es un tipo equilibrado, ¿ya? Y lo otro, justamente en este momento, la pérdida del poder, la amenaza mayor no es la bota militar, sino la vigilancia, Palantir. Que tengo súper claro de que esta gente tiene el teléfono, ¿ya?, de los dueños de la supervigilancia. Bueno, de hecho, uno de los dueños de esta empresa, Peter Thiel, además de visitar Argentina, estuvo en Chile. Y nadie dijo nada. No, porque bueno, se ha sabido. Tú dices que la parte más moderada de Milei, yo creo que no. Yo creo que Kast es más peligroso que Milei. No, o sea, en la imagen lo quieren. No, el sí. otro es un excéntrico, este es un poquito más moderadito, pero. Pero, como se decía antiguamente, con permiso de todo, es un maricón con sonriente nomás. Porque ya se ha comprobado de la gran compra de territorio en la Patagonia, de un lago, por una persona argentina que tiene una doble nacionalidad, utilizando la nacionalidad chilena. Y ya privatizando aquel sector y poniendo en riesgo la soberanía. Porque esas platas son del sionismo. Totalmente. Entonces, a ese nivel, o sea, si tú me dices, no, este es un desgraciado. O sea, recordemos que el sistema neoliberal, Chile es la plataforma, Chile el experimento, Chile es la sala de la experimentación. Entonces, lo que está haciendo hoy en día este sionista nazista es profundizar más de lo que Milei está profundizando lo que está allá. Estamos mucho más cerca de ser Palestina de lo que Claro, porque sí, imaginamos. es que en Argentina los derechos sociales eran grandes. Se recortaron los derechos, recortaban muchos derechos sociales, lamentablemente por el pueblo argentino. Pero aquí en Chile los derechos sociales son ínfimos. Y se nos está recortando esa infimidad. Sí. O sea, no llevamos ni 10 años de gratuidad y ya la están No. sacando. Sí. No llevamos ni siquiera se ha cumplido las 40 horas. Recién se inicia la jornada de 42.
y ya la están recortando. Ya están recortando. Lo que es el transporte público, la renovación de flota, de normalizar un transporte público en las grandes ciudades, lo están recortando. Ojo, también, los trenes están sacando servicio en el sur del país, el servicio Yanquihue-Puerto Montt, ya están afectando el tren de Linares a Talca, Talca-Linares, para los trabajadores de la región del Maule, también están recortando servicios, desmantelando el Estado para beneficio propio. Parece que ahí estaba la negociación de los camioneros y los transportistas, terminar de enterrar la posibilidad de que el tren sea alternativa para ellos seguir siendo los dueños de la mafia. Internacional, bueno, noticias muy graves respecto a ciudadanos chilenos también, ciudadanos latinoamericanos, en la flotilla con rumbo a Gaza para romper el bloqueo, decenas, centenares de embarcaciones, y también cómo los gobiernos se prestan para servirle a Israel. Lamentablemente Grecia, un gobierno de derecha, una derecha que puede ser tipo Renovación Nacional, tipo UDI, ¿ya? Pero entreguista a Israel. La detención y secuestro de activistas de la flotilla de la libertad en Grecia, en aguas internacionales, y esto es lo grave, amedrentados, golpeados, dos activistas, un español y Tiago Ávila, brasilero, que es el nombre que más me recuerdo, se mantienen secuestrados por parte del ejército de Israel, ya el ejército infame sionista, que sigue bombardeando, masacrando en Palestina, Gaza, Cisjordania y en el Líbano también. Más allá de los supuestos altos al fuego que existen frente a ese conflicto. En el caso de Chile, varios compañeros, podríamos decir, y compañeras, el caso de Víctor Chanfró también, de un ilustrador, Cayo Sama, y de la periodista y profesora de árabe Macarena Chaguán, que fueron detenidos, deportados de Grecia hacia Turquía fundamentalmente para ser expulsados y nuevamente impidiendo la ayuda humanitaria a Gaza. El silencio internacional, el silencio de la Cancillería chilena y una nueva muestra de cómo el sionismo impide la humanidad. Compañeros. ¿Pero qué quieres tú, que la Cancillería se exprese? Cuando en el segundo piso hay un sionista. No solo, si en el gobierno anterior había uno. Van Claveren. Sí. Sí. Hoy en día hay más. Sí, o sea, más grosero todo. Más grosero aún. Entonces, no sé si el caso de Macarena se sabe ya dónde está ella, o que hasta fue deportada. El día de ayer no se sabía. Sí, fue expulsada de Grecia hacia Turquía, y desde Turquía van a van a volver a sus destinos, por así decirlo. Sí. El caso puntual de estos dos activistas, fundamentalmente el de Tiago Ávila, que es como mucho más cercano a nuestro continente, se mantiene con gravedad porque además golpearon, aparte de la tripulación, amedrentaron, torturaron también a muchas personas componentes de esta flotilla. Macarena Chaguán, chilena, que también sufrió un episodio de amedrentamiento cuando recorría Jordania, cuando recorría Palestina. También ya había pasado un episodio bastante serio de amedrentamiento, pero el caso de ella, que es como el que más se ha hecho visible en el último tiempo para Chile, ya estaría con rumbo de retorno a nuestro país. Sí. Y el caso de Tiago me suena mucho, que Tiago me parece que, y aquí lo vinculamos, también estuvo en la flotilla para romper el bloqueo ante Cuba. Sí. También. Entonces, Tiago ha sido un activista bastante fuerte y parece que también tuvo la global flotilla. Entonces, es más complicado el caso de Tiago, porque estos sionistas asesinos van a ir con todo contra él, ¿cachai? Y cuando se fue a llevar a Cuba también tuvo bastante complicado el caso de este activista. Sí, hay activistas de distintas nacionalidades, también argentinos, que están presentes. Los dos casos que mencionaba, el de Tiago Ávila y el del activista hispano-palestino Saif Abu Keshek, ya están presos en territorio ocupado por Israel, ya en Askelon.
Y estos canallas están deteniendo personas en aguas internacionales. Sí. ¿Ya? O sea, esa es la impunidad que manejan en aguas internacionales, detener una flotilla humanitaria, torturar, incomunicar y llevárselos secuestrados a sus cárceles. Bueno, la flotilla anterior también fue detenida en aguas internacionales. Exactamente. ¿Ya? ¿Cuál es la complicidad de Europa, de Grecia, de la Unión Europea, hablando de hipócritas, y de los países que están alrededor? ¿Ya? Sí. Una nueva amenaza antes de la pausa muy importante. Cuba. ¿Ya? Cuba resiste. Cuba resiste y se manifiesta. 500,000 de personas en el 1 de mayo, por lo menos, en las movilizaciones. Siempre Cuba presente. Y en este escenario internacional donde por un lado Estados Unidos trata de imponer sus condiciones sobre Irán y no puede, parece que todos los portaaviones que estaban en Medio Oriente se van a dirigir sobre Cuba. Y esa es la amenaza del pedófilo naranja de Trump. Mucho ojo sobre eso. Recién Cuba, después de 3 semanas de recibir un apoyo por parte de Rusia, está viendo los efectos de romper con ese bloqueo de petróleo, volviendo a iluminar sus casas, sus calles, pero teniendo a Estados Unidos endureciendo sus medidas contra Cuba. Sí, a través de Rusia y China. China está pidiendo paneles solares, grandes parques industriales de paneles solares para mantener la electricidad de Cuba. Cuba resiste, como digo yo, porque esta semana gratamente logró refinar un petróleo muy pesado que hay en la isla, pero lograron refinarlo y obtener nafta y todo lo demás de ese petróleo con la ayuda de Rusia. Claro, petróleo más local. Sí. Pero que no compensa. Obviamente, pero te da un cierto grado de autonomía. Sí. Entonces, por eso este pedófilo asesino de Trump está endureciendo más aún la postura de ellos contra Cuba. Y está diciendo que ya una vez, porque ya declaró que la guerra de Irán ya se terminó, según él, porque justo cuando se cumplían los 60 días para que el Congreso lo autorizara y el Congreso no lo iba a autorizar, la dio por terminada la guerra, donde obviamente ellos ganaron. Donald Trump. Claro, entonces se supone que vienen a endurecer la postura con Cuba. Y ojalá que Cuba tengo la esperanza y la certeza que va a resistir en conjunto, va a resistir Cuba en conjunto con la complicidad de muchos países latinoamericanos. Con la hermandad. Con la hermandad. Sí, más que complicidad, hermandad, sobre todo de México. Y la hermandad de algunos de países latinoamericanos, como personas individuales. No nos olvidemos que Cuba ha ayudado internacionalmente al mundo. Sí, a ver, una de las cosas que se hablaron en esta internacional progresista, donde estuvieron la propia presidenta de México, Claudia Sheinbaum, Lula, Camila Vallejo, Gabriel Boric y bueno, etcétera, etcétera. La cuestión en España. Exactamente, y Pedro Sánchez, como maestro de ceremonia, anfitrión de la socialdemocracia, hablando sobre la condena respecto al bloqueo sobre Cuba. Ya ahora hay que pasar a la acción, ya, o prevenir. No, yo no creo en esa respecto. Sí, pero bueno, si dicen algo que cumplan y que se enrojezcan un poquito. La verdad está claramente la expectativa no está en el hecho de que eso, sino que van a hacer un comunicado, condenamos. Es que justamente en ese instante de esa cumbre progresista que había, como dijo Daniel Jaude,